Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Tengan ustedes muy buenas tardes, que Dios los bendiga en este momento. Estamos iniciando en este día martes una nueva edición de nuestro programa Diálogos con un tema muy interesante. Quiero dar la bienvenida ya a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Acabo de compartir el link para algunas personas y pido que las personas que están ahorita viendo la transmisión puedan compartir también este link, puedan compartir el video, para que más personas también puedan conectarse y así puedan ver este tema de mucho interés. Para nosotros es una alegría, como les dijimos la vez pasada, estamos intentando que cada martes tengamos un programa nuevo, con un tema nuevo que es de interés para todos. Y bueno, en esta ocasión también hemos invitado a una persona amiga, un pastor, que va a estar con nosotros dentro de poco. Y quisiera animarlos una vez más a que podamos conectarnos, hermanos, a que podamos compartir también este video, porque yo sé que a muchos les gustaría saber un poco más de lo que está pasando en este momento. Me llega un mensaje y dice que no abre ese link. Y le voy a pedir a Jimena, por favor, tú que estás ya en la transmisión, coloca el link en la descripción o en los comentarios, mándamelo también al WhatsApp para que yo pueda compartir en estos minutos a las demás personas que quieren integrarse aquí. Por favor, mándame, Jimena, el link. Ya está mandando. Y yo voy a compartir también ese link. Ponlo en la descripción, por favor, Jimena. Ayúdanos con eso, gracias. Voy a mandarlo a las personas que me están pidiendo. Perdón. Muy bien. Mientras las personas se van uniendo y van compartiendo este video, nosotros vamos a hablar acerca del tema para hoy día, para este programa Diálogos, es la iglesia comunista. Hemos elegido este título porque creemos que llama la atención, ya que hay muchas filosofías en este tiempo, muchos pensamientos. Desde la fundación de la iglesia se han tratado de introducir pensamientos, ideologías, filosofías destructivas, y algunas de estas ideologías, corrientes y pensamientos lograron introducirse en la iglesia. Y una vez que estas filosofías se introdujeron en la iglesia, causaron muchas divisiones, causaron muchas barreras, muchas discusiones. Inclusive el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, él va a darles un consejo. Él les va a decir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Quisiera que escuchen nuevamente, voy a repetir. Colosenses 2.8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces Pablo también ya aconsejaba acerca de estas cosas, acerca de las filosofías, acerca de las ideas, ideologías que salen desde el tiempo pasado y ahora se proliferan mucho más todavía. Porque cada persona un día sueña algo, se despierta y crea una nueva religión, crea un nuevo pensamiento. Entonces dentro de su cabeza él está cierto de todo, para él, él tiene la razón y los otros están equivocados. Quiere recrear el mundo, quiere recrear el pensamiento de las personas. En Alemania, el 5 de mayo de 1818, nació un personaje entre comillas voy a poner importante, llamado Karl Heinrich Marx, más conocido como Karl Marx. Él fue un famoso filósofo, un pensador, un socialista. Él inspiró, cautivó y sedujo a muchísimas personas con los pensamientos que él tenía y también lo compartió con otras personas, incluidos incluso a los cristianos. Los cristianos fueron también cautivados, inspirados, seducidos por sus pensamientos. Nosotros sabemos que es el comunismo. Junto con su amigo Friedrich Engels, ellos escriben un texto conocido hoy como el Manifiesto Comunista.
Se va a hablar de las desigualdades entre las personas, sobre el proletariado, los explotadores, sobre las clases sociales, etcétera, etcétera. Nuestra intención ahora no es hablar de lleno de este personaje o de sus pensamientos, sí de lo que ha influido, pero no nos vamos a dedicar a hablar solamente de él. Entonces, él seduce a muchas personas, él va a colocar sus pensamientos en muchas personas acerca de lo que les estoy hablando del manifiesto comunista, donde va a hablar de la desigualdad, donde va a atacar el capitalismo y va a hacer muchas colocaciones. Entonces esto va a causar gran influencia entre la gente. Hasta los días de hoy, así sucesivamente, van a aparecer más personajes, por ejemplo, Lenin, Stalin, y otro que aparece en China, ¿no? Mao Zedong, y muchas otras personas más que van a seguir sus pensamientos, lo van a llevar a extremos los pensamientos de Karl Marx, y ellos van a comenzar, o mejor, van a continuar lo que aprendieron cuidadosamente de este manifiesto comunista. Lo van a llevar a extremos. Van a comenzar a morir miles de personas en el intento de plasmar estas ideas y de tener un Estado comunista. Se van a dividir en bandos, van a salir otras corrientes, otras ideologías. Las disputas van a crecer mucho más y las batallas con todas las muertes van a crecer por miles y por montones. Por fin, esa idea, ese pensamiento está presente en las personas de fe, indistintamente de cada religión, pero está presente y no podemos negar. Yo he estado viendo hace poco algunos videos, declaraciones de pastores que son comunistas, que son socialistas y que ellos tratan de colocar ese mismo pensamiento en la gente de su iglesia y lo van a lograr y lo están logrando. Enseñan ideas contrarias a la Biblia. Ahora los pastores inclusive usan los púlpitos para tratar de colocar ese tipo de pensamientos en las personas. Existen líderes religiosos que son socialistas, que son comunistas, que son capitalistas y así todo tipo de ideas, movimientos políticos de derecha, movimientos políticos de izquierda, usan a sus amistades dentro de la iglesia para conseguir aceptación, para conseguir votos en su campaña y acaban inyectando pensamientos en los miembros de la iglesia, en los líderes y hasta en los pastores, ideas que muchas veces no son muy buenas para el pueblo de Dios. Y es por eso que hoy tratamos de este tema y veremos un poco más acerca de este movimiento comunista, pero llevado dentro de lo que es la iglesia. Y para esto nosotros hemos invitado al pastor Esdras Condelo, de Brasil, de la iglesia Hebrón, a quien nosotros tenemos el gusto de recibir en este momento. Pastor Esdras, bienvenido a nuestro programa. Puede dar sus saludos ahí. Bienvenido, Pastor Esdras. Buenas noches, amigo, hermano, Pastor Livan. Estoy muy contento por invitarme a compartir con vosotros por este momento tan especial. Creo que Dios va a bendecir a todos nosotros. Quiero dejar aquí un saludo para todos los hermanos de Iglesia Perú para Cristo, para toda su familia, su esposa querida, hermana Janete, a sus hijos, su papá, su mamá, su hermana, sus cuñados, su familia, también es mi familia. Dar un abrazo fuerte a todos los hermanos brasileños que están también asistiendo este programa muy interesante, muy importante, que iremos hablar de un asunto actual que la iglesia tiene que saber, tiene que estar ciente de qué está aconteciendo dentro de las iglesias. Amén. Muchas gracias. Bueno. Amén. Voy a pedir también a las personas que nos están siguiendo, que ya están conectadas ahí, si ustedes pueden dejar en los comentarios su saludo para luego también hacerles un saludo a ustedes. Y también nos puedan decir que si está saliendo bien todo, las voces, queremos pasar con la mejor calidad posible para ustedes y que se pueda entender. Dicho sea de paso, como ya dije al principio, el pastor Esdras es de Brasil, ha estado ya acá en Perú, ha estado en nuestra iglesia, ha estado predicando, ha estado por un tiempo aquí junto con la familia, junto con los hermanos. Y bueno, su idioma es el portugués y él va a esforzarse en esta noche para que pueda respondernos y hablar y conversar con nosotros en español. Y también pido que ustedes estén atentos.
Y voy a pedirles algo más, amigos, hermanos, que si ustedes tienen consultas, si ustedes tienen dudas acerca del tema, lo puedan hacer después de nuestro intervalo, que va a ser con un momento musical. Después de ese momento, ustedes pueden dejar sus preguntas porque ya van a escuchar un poco más acerca de lo que va a ser el tema y para que también no se pierda, porque cuando hay bastantes comentarios ya no se pueden leer los primeros cuando es en vivo la transmisión. Porque la otra vez, en la otra transmisión, habían preguntas que no pudimos ver porque estaban al principio. Entonces yo les sugiero que vayan a hacer sus comentarios en la parte intermedia del programa. Y antes de proseguir también, quiero decirles a todos los que nos están escuchando, es posible que muchos o algunos, o una persona o dos, no compartan algunas cosas, algunas ideas. Ustedes tienen libertad, amigos, hermanos, porque no se trata este programa de querer colocar ideas en la cabeza de las personas, pero sí se trata de discutir de ciertos temas que la iglesia, los hermanos, los cristianos deberían de discutir, porque simplemente muchas veces acaban aceptando muchas ideologías, no conocen muy bien una filosofía, entonces la abrazan, piensan que es lo correcto y se cierran en una idea. Si tú tienes, tú que nos estás viendo en esta transmisión, tienes de repente un pensamiento diferente, tranquilo, no hay ningún problema, respetamos todas las posiciones. Puede que no compartamos tampoco, pero vamos a respetar a los que no comparten nuestras ideas. Y es tanto así que ustedes pueden dejar en la descripción, o mejor dicho, en los comentarios, eh, si están concordando o si no concuerdan con las cosas que están diciendo. Puede ser esto plasmado en una pregunta o también en un comentario. Entonces, yo hablé acerca de Karl Marx, el más conocido cuando se habla de comunismo, de socialismo, y así los otros que han seguido ese tipo de pensamiento, Pastor Esdras. Hoy en día hay personas que hablan, el Perú ha pasado hace años atrás por momentos muy difíciles, el terrorismo ha sido bastante fuerte también acá en Perú, movimientos como por ejemplo Sendero Luminoso, el MRTA, que han causado, han sembrado mucho miedo, la sangre ha corrido en cantidades enormes, se han matado muchas personas dentro de estas ideologías. Se han sembrado también acá en Perú, como en muchos países, ¿verdad? Ha estado Bolivia, ha estado Argentina, Brasil también. Sabemos que en Brasil hay un movimiento de izquierda, también tiene el movimiento de derecha. Es más, ahora, por ejemplo, el presidente de ustedes está sufriendo no solamente por el problema de la pandemia, sino por también la oposición y todas esas cosas están sufriendo en ese país. Y no solamente el presidente, porque se ven afectados también la población de Brasil por esta pelea que hay entre esas dos ideas. Y no se trata de que gane uno o gane otro, porque de lo que se trata es que el país salga adelante, que los ciudadanos se vean beneficiados más bien con todo esto. ¿Cuáles serían las palabras iniciales, Pastor Esdras, acerca de estos movimientos en sí? Sí. Antes yo quiero decir que Brasil está también sufriendo con el virus, el coronavirus. Hoy llegamos a a más de 5.000 personas muertas. Solo aquí en mi departamento, 2.050 personas. Toda la gente está con miedo, están muy preocupados. Quanto ao tema de hoje, eu quero dizer que há muito curas de igreja romana, há muitos pastores de igreja cristiana que estão predicando esta enseñanza, estão dentro da igreja ensinando às pessoas que a igreja necessita fazer a oração do Estado. E eu creio que o Estado é uma coisa, a igreja é outra coisa. Então, as curas da igreja católica predicam da teologia de missão teologia de libertação, as curas da igreja romana. E os pastores da igreja cristiana, teologia de missão integral. Pero que não creio que seja essa a missão da igreja. Jesús
evangelio. El evangelio que va a cambiar las vidas. El evangelio que va a traer también una equiparación social. Y todas las personas pueden vivir igual, pero que no con las mismas cosas. Aquí en Brasil, como tú dices bien, nosotros estamos viviendo una pelea muy grande de derecha, de izquierda. No sabemos dónde vamos a quedar, dónde Brasil va a quedar delante de tanta pelea, de tanta lucha. Yo creo que nosotros tenemos que, como iglesia, predicar la paz, predicar la seguridad, predicar la palabra de Dios, y la iglesia tiene que estar acerca de política, no hacer parte de esta enseñanza, de ese existenciamiento. La iglesia tiene que predicar el evangelio y el Estado tiene que obrar a respecto de política. Yo creo de esa forma. Correcto. Yo no he visto, por ejemplo, acá en Perú, no he visto, sin embargo en Brasil sí. Yo voy a Brasil cada octubre, ¿no? Y yo he podido enterarme, y también por internet, que existen, por ejemplo, iglesias que tienen el nombre de cristianas, pero que en estas iglesias hay, por ejemplo, una pareja, dos varones o dos mujeres que son pastores y casan también a otras personas del mismo sexo. ¿Es cierto esto que ocurre en Brasil? Por la palabra de Dios no es cierto, no es correcto, pero que es una idea de igualdad, igualitaria, que las personas tienen que ser común. Y para que las personas viven de esta forma igualitaria, algunas iglesias tienen personas homosexuales que predican el casamiento entre hombre con hombre, mujer con mujer, pero que esta enseñanza está totalmente equivocada, totalmente errada. No es aquilo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Y la palabra de Dios predica para las personas. Es una idea también comunista que está entrando en la iglesia, acabando con las familias, acabando con las barreras hombre y mujer, todas las cosas siendo abaladas por esa enseñanza. Con lo comunismo aquí en Brasil ha sido un papel fundamental de segregar las personas, separar las personas. Cada persona tener una idea diferente, cada persona tener un objetivo diferente, y las personas van peleando entre ellas, porque unas han de defender a questão de color de piel, raça, outros vão defender classe social, outros vão defender as mulheres, empoderamento de las mujeres. São ensinanças totalmente equivocadas com a palavra de Deus. Eu creio que a igreja, a verdadeira igreja, tem que estar cerca de esta enseñanza, no puede convivir con este tipo de enseñanza. Claro, y yo estoy citando justamente esta parte en nuestra conversación porque quiero que las personas, de repente hay muchos que no se enteran, ¿no? Como está diciendo el pastor, es parte de una idea comunista, parte del socialismo, y podemos de repente englobar de una forma y decir es parte de todo lo que la izquierda hace, ¿no? Dentro de sus sistemas políticos, de gobierno, etcétera. Y bueno, consiste en que dividir para gobernar, ¿no? Separar, dejar que las personas tengan una propia concepción. Ocurre por el mundo entero, por ejemplo, un hombre de 60, 65 años, ya que hay este género
libre género, no recuerdo cómo se dice exactamente, la ideología de género. Este hombre se cree niña y comienza a actuar como niña, va a un jardín de 5 años con otras niñas. Parece esto una película, pero en realidad está pasando todo esto. Bien, yo quiero mostrarles un video, solamente voy a mostrar este video para que los que están viendo puedan ver que el comunismo ha entrado, el socialismo ha entrado, así como las otras corrientes, porque no estamos defendiendo o atacando una de ellas. Ha entrado en todos los sectores, inclusive en la religión. Entonces, quiero mostrarles un video de una famosa politóloga, si no me engaño, de Guatemala. Su nombre es Gloria Álvarez. En una entrevista con la prensa, ella va a hablar acerca de este comunismo. Entonces yo quisiera mostrarles y que me acompañen en este momento a ver este video. Ojalá que salga bien, que no tenga errores, pero escúchenlo, por favor, para que podamos comprender un poco más la problemática de esta situación. Entonces voy a colocar el video y acompañen, por favor. Un segundito. Es abogado. Bueno, en la página 164 del engaño populista, ustedes se atreven a decir que el Papa Francisco cree que el libre mercado no mejora la situación de los pobres. El Papa lo ha dicho una y otra vez. Y en la página 166 son aún más contundentes cuando dicen, el Papa ha entendido todo mal. Sí. ¿El Papa es populista? Sí, sobre todo en el momento en que no entiende cómo funciona la economía. Recientemente también dio unas declaraciones esta semana diciendo que los que más se acercan al pensamiento cristiano son los comunistas. Entonces, para empezar, el comunismo es una ideología atea, que yo creo que es una aberración, digamos, decir que mantiene el pensamiento cristiano. Segundo, es completamente no tener empatía por la cantidad de personas que perdieron la vida, más de 100 millones, en un genocidio que se dio en varios países, tratando de implementar el ideario marxista comunista. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué hace a las personas salir de la pobreza? ¿La repartición de lo que existe o generar las condiciones institucionales que hagan la creación de la riqueza? Esa aseveración del Papa, ¿lo hace a tus ojos una mala persona o una buena persona que cree de alguna manera en el populismo? No, lo hace algo muy peligroso. También porque ha hecho un tour apologético. No solo son sus declaraciones, sino que se ha juntado con Maduro, con los Castro, le negó cita a las damas de blanco, mujeres que son vapuleadas por ir a la iglesia que él preside, mientras se reúne con dictadores que no permiten la libertad de prensa y que están violando los derechos humanos. Se ha juntado con Rafael Correa, con Cristina Kirchner. Entonces, no solo es lo que está diciendo, sino también los vínculos, porque que una figura que es considerada como santidad, que nunca se equivoca, esté yendo a través de toda la región, dándole la bendición a dictadores que están violando los derechos individuales más básicos, porque recordemos una cosa, Camilo, la minoría más pequeña que hay es el individuo. Si tú violas los derechos de una persona, ya tu rol como gobierno lo has perdido. Ojo, Gloria, mi querida Gloria, pero al mismo tiempo el Papa, si no con mucha contundencia, de una manera muy estridente, porque nos enteramos todos inmediatamente, ha defendido a los homosexuales, sí, propició el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos a través de Jaime Ortega, con una carta. Sí. O sea, por eso te digo, es muy poliédrico el Papa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es un error que cae en muchas personas que defienden las libertades civiles, los derechos homosexuales, pero todos somos amigos y hermanos. A la hora de comerciar, ahí sí ya no. Ahí hay que levantar muros. Como Danny Glover, como Susan Sarandon. Sí, muchas. A ver, las estrellas de Hollywood que viven con todas las comodidades, como el Papa que es en el Vaticano, con todas. Es muy fácil recetar comunismo para que sea otro el que pague la cuenta y el que tenga que renunciar a su riqueza. Bien, ese era el video que yo quería mostrarles a ustedes para que vean, como les dije hace un momento, que estas ideas y las filosofías se meten en todas las áreas, en todas las personas importantes, personas que tienen liderazgo en el mundo. Se está hablando del Papa, este líder católico, y bueno, es por las declaraciones que él en algún momento ha dado acerca del comunismo, diciendo que el comunismo es la idea que más se asemeja al cristianismo. Y bueno, vamos a ver ahora, mediante las preguntas que hemos preparado para conversar con el pastor Esdras, si esto en realidad es lo que ellos dicen, ¿no? Como si fuera algo cierto.
Entonces, estamos con el pastor Esdras de la iglesia Hebrón, que nos está honrando con su participación en esta vez. Pastor Esdras, vamos a leer unos versículos de la Biblia, y yo quiero citar estos versículos de la Biblia que está en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Yo lo voy a leer, Hechos capítulo 2, el versículo 44 al 45, y vamos a citar estos versículos porque es los versículos que muchas personas agarran, se abrazan para decir que la iglesia es comunista o empezó siendo comunista. Y no estamos hablando de una iglesia como, por ejemplo, defendiendo una religión X, estamos hablando de cuándo se ha generado la iglesia y cómo se ha generado. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 44 y 45, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perdón, otra vez. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice la Biblia. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes, los que más tenían, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero todavía en el capítulo 4, les pido por favor que me acompañen al libro de Hechos en el capítulo 4, del versículo 32 al 37, continúa hablando acerca de estas cosas. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Poseían cosas, pero ellos no decían, es mío, me pertenece, según lo que está diciendo la Biblia, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús en abundante gracia, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según era la necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, que todos los que poseían más vendían sus propiedades y lo repartían entre todos, para que todos tengan de forma común. Entonces, en base a esos versículos que nosotros hemos leído de la Biblia, y ahí en realidad hay muchos más versículos, queremos preguntarle, Pastor Esdras, la primera pregunta que quisiéramos hacer para la conversación es: ¿la iglesia de los Hechos, de los apóstoles acá de la Biblia, empezó siendo comunista? Pastor Lee, mi amigo, no, la iglesia no empezó comunista. Como tú ya dice en inicio de este programa, el pensamiento comunista se empezó con un hombre llamado Karl Marx en el siglo XIX. ¿Cuál es el pensamiento de este hombre? Un hombre alemán. ¿Y cuál es el pensamiento? Una sociedad igualitaria, sin clases sociales, que nadie tenía propiedad y sin nacionalidad. Él mismo se declaró apátrida, o sea, él mismo se declaró que no tenía nacionalidad. Creo que es una utopía. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad que todas las personas viven de manera igualitaria. No hay posibilidad. Porque todos los sistemas económicos, sociales, conocidos en el mundo, siempre habrá
división entre las personas. No hay posibilidad también que haga solamente una clase social, que no haga más ricos, no haga más pobres, que todas las personas vivan de la misma manera. Otra cosa que la enseñanza de este pensamiento traz es que nadie tiene propiedad, o sea, todas las propiedades pertenecen al Estado, pertenecen al gobierno. Dentro del pensamiento comunista, ¿no? Sí, pensamiento comunista. Este es pensamiento comunista. Y también que las personas no tienen nacionalidad, o sea, no hay peruano, no hay brasileño, no hay boliviano, todas las personas son iguales. Por estas cosas, la iglesia no empezó comunista. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva empezó en el primer siglo. El pensamiento comunista es muy tardío, desde 9 siglos después. La iglesia empezó en el primer siglo. La iglesia tenía un pensamiento. Todos ellos esperaban el regreso de Jesús Cristo. Estaban esperando el regreso de Jesús Cristo. Estos textos que acabamos de leer, había una fiesta, muchas fiestas judaicas. Los judíos regresaban a Jerusalén para celebrar las fiestas que Dios había dado al pueblo judío. En una de estas fiestas, Pentecostes, Pedro predica la palabra de Dios. Hay personas judías de muchas naciones, creo que la palabra de Dios dice que de pelo menos 10 naciones. Estas personas escuchan la palabra de Dios. Hay conversiones, cerca de 3.000 conversiones, la palabra de Dios dice. Ahí hay una necesidad de enseñar el Evangelio para estas nuevas personas que han llegado a la iglesia. Sabemos que ellos, até então, eran judíos. Agora, tenían que seguir las enseñanzas de los Señor Jesús. Los apóstoles tenían que ensinar el Evangelio para esas personas. Entonces, la iglesia tenía una necesidad, compartir todas las cosas con las personas que habían llegado a la iglesia. La palabra de Dios dice que primero fueron 3.000 personas, después 5.000 personas. Esas personas, los estudiosos, dicen que no regresaron a sus países, quedaron en Jerusalén para recibir las enseñanzas del Evangelio de los apóstoles. Entonces, dentro de esta necesidad de compartir, las personas necesitaban comer, beber, vestir. Las personas necesitaban de morar, de tener una casa para morar. Claro. El Espíritu Santo, agindo con gracia no corazón de cada cristiano primitivo, fez con que las personas vendessem sus casas, vendessem sus herdades y pondesse o dinheiro aos pies de los apóstoles. Es una necesidad que había en aquel tiempo. Entonces la iglesia empieza de esta forma. Es eso que Lucas, que escribió Hechos, está relatando, de una necesidad muy grande y necesitaban de muy dinero para que pudiese compartir con todas las personas. Entonces la iglesia no empezó comunista, la iglesia primitiva no tenía las enseñanzas de lo comunista. Es eso que yo entiendo. Claro, porque preguntamos esto porque en realidad las personas que defienden el comunismo ven estos pasajes de la Biblia, esto que yo he citado y otros más,
como el comunismo primitivo, porque también se le llama así, o los principios del comunismo. Dicen que Dios es comunista, que Jesucristo puede ser comunista, debido a lo que ha sucedido en el libro de los Hechos. Pero yo quisiera decir encima de eso que también en este momento, en esta lectura, no se estaba creando un sistema, es decir, no se estaba imponiendo al gobierno en ese momento de que obligue a las demás personas a que vendan sus propiedades. Era la iglesia que hacía con sus propios bienes lo que ellos tenían para ayudar a otros. Era algo más local, vamos a decirlo así, interno, ¿verdad? Se estaba haciendo dentro de la iglesia. Y eso no se llevaba como un sistema para afuera de la iglesia, a modo de imposición, y no se les decía al resto de los ciudadanos de aquel tiempo, ustedes también tienen que hacer lo mismo, eso tiene que ser obligado por el gobierno, por el Estado, como dentro del comunismo o el sistema comunista impone, como por ejemplo sería la expropiación de los bienes de cada uno, de las pertenencias de las personas. No, tú tienes 2 casas, te vamos a quitar esta casa y lo vamos a dar a otro. No estaba funcionando de esa forma en el libro de los Hechos. Era algo que se hacía de corazón. Ellos lo hacían, de la iglesia se estaba tomando para la propia iglesia. Me refiero a los hermanos que estaban necesitando. Aquellos que necesitaban comer, beber, vestir, como el pastor Esdras está diciendo. Perfecto. Pero algunas personas conocen estos pasajes como el comunismo primitivo. Y bueno, nosotros podemos ver en la Biblia también, pastores, de las hermanos, ustedes que están siguiendo ahí, una enseñanza general de la Biblia. Es que Dios desea que las personas tengan bendición, ¿verdad? Las personas oran por bendición a Dios también. Y Dios quiere bendecir. La Biblia dice que el Señor que nosotros creemos, el Dios Todopoderoso que ha creado esto, aquello y el otro, todo lo que nuestros ojos ven, dice, si Él creó todas esas cosas, ¿cómo nos va a negar a Jesús, todas las cosas si no escatimó su propio Hijo? Más bien lo dio en sacrificio. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 15, va a decir, pidan todo lo que quieran, será hecho, en el nombre de Jesucristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces muestra el corazón de Dios para las personas, para su creación, Pastor Esdras. Y en base a esto, entonces, nosotros podemos hacer otra pregunta, que sería así. ¿Dios desea que todos tengan por igual? O sea, vamos a colocar a 2 personas. La persona A en Brasil y la persona B en Perú. Pero sin ir muy lejos, mejor, 2 personas que están aquí dentro de Cusco. ¿Sí? Dios quiere que esas 2 personas tengan las mismas cosas, y si fuera así, ¿eso no es comunismo? Yo creo que Dios no es comunista, como ya lo dice en la primera pregunta, ¿no? Tenemos que pensar cuál es lo deseo de Dios para los hombres. El deseo de Dios para los hombres es un deseo espiritual, no es un deseo político, social. Deus desea o que para los hombres? Desea que los hombres tengan la misma fe, que los hombres tengan lo mismo espíritu, que los hombres tienen lo mismo corazón. Hablamos entonces de una unidad espiritual, no de una unidad social. Jesús dijo en San Juan 17, 21, en la oración de Jesús para su papá, para su Padre, para nuestro Dios, Padre, que ellos sean uno, como usted y yo somos uno. Entonces, ese es el deseo de Dios, que nosotros compartimos de las cosas espirituales, pero que también iremos compartir de las cosas materiales. Es un papel de la iglesia, un papel social de la iglesia, pero que la iglesia no se debe obrar las cosas del Estado.
yo pienso que si Dios quisiera hacer una evolución socioeconómica, Él tenía un momento muy especial cuando sacó a los hebreos de Egipto. En ese momento Dios pondría empezar, pero no hizo. Él no hizo. Yo creo que si Dios desease que todas las personas tuviesen todas las cosas iguales, en este momento empezaría su planificación de una economía de una política socioeconómica para que todas las personas viviesen de manera igualitaria. Mas nosotros podemos ver que en Éxodo 20, los 10 mandamientos, versículo 17, Dios dijo a los hebreos: no codiciarás la mujer de su próximo, no codiciará la casa de su próximo, no codiciará lo ganado de sus próximos. Entonces, ¿por qué Dios estaba hablando estas cosas? No condicionará. Porque cuando Dios sacó las personas, los hebreos de Egipto, para llevarlos a Canaán, había personas que tenían más poder adquisitivo, más ganados, más ropas, más camellos, ¿no? Se dice, Camellos. más camellos. Y Dios no hizo en ese momento. Yo creo que Dios bendice todas las personas. Yo creo que el deseo de Dios es bendecir y Él bendice todas las personas. Mas creo que nosotros estamos abajo, ¿no? De un gobierno humano. Y Dios, Él respeta los gobiernos humanos y no creo que es comunista y no creo que Él pueda dar a todas las personas que vivan de una manera igualitaria, no creo. Pero resulta un poco, no sé, un poco difícil, de repente en primera instancia similar, cuando podemos nosotros afirmar de repente de forma categórica y directa, decir, Dios no quiere dar a todos por igual. Entonces, porque las personas oran a Dios y dicen, Señor, bendíceme, yo quiero tener salud, yo quiero tener bendición y tal. Porque, por ejemplo, los padres, nosotros, los padres humanos, cuando tenemos más de un hijo, tenemos 2 hijos, 3 o 4 hijos. En la mesa, en el desayuno, café de la mañana, como dicen los brasileros, cuando sienta a sus hijos para tomar un desayuno, él no va a darles 2 panes a uno y un pan al otro. Lo que le va a dar a un hijo le va a dar al otro. Cuando va a venir el papá de la calle con regalos, va a dar los regalos más apropiados, pero que estén al mismo nivel para que todo sea equitativo dentro de una casa. Y la Biblia dice, ¿cómo ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos? Mateo capítulo 7, si no me engaño. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará las cosas que les pidan a ustedes? Entonces, de repente las personas van a tener algún problema en aceptar que Dios no quiere dar a todos por igual. O es que Dios sí quiere dar a todos por igual, pero no todos se esfuerzan por tener las mismas cosas. ¿Cómo podría ser eso? De cierto modo, es verdad, es una injusticia, pero que es una injusticia humana de los hombres, porque Dios no es injusto, Dios es justicia. Yo creo que la mejor manera de vivir está conectado al esfuerzo personal.
cada persona ha de tener un esfuerzo personal. ¿La meritocracia? Sí, una meritocracia. Nosotros vemos que en el reino de Dios, lo propio Dios, lo propio Jesús, habló que las personas vão receber por meritocracia, por aquilo que ha sido, por la oración de cada uno. Por el esfuerzo. Cuando el reino de Jesús estiver en este mundo, nosotros vamos a recibir conforme aquilo que nosotros obramos. Es una meritocracia. Onde eu creio que vivir melhor está conectado ao esforço personal. Correcto. Eu creio que se uma pessoa, niño, estuda bastante, se homem, uma mulher, trabalha bastante, esta pessoa vai ter muito mais coisas do que outra pessoa, que niño que não estuda muito, de homem que não trabalha muito, uma mulher que não trabalha muito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, ele disse assim: se alguno não quer trabalhar, tampouco não come. Si el que no trabaja, que no come. Estamos conectados a nosso esforço personal. E a ensinança do comunismo não vê essa justiça, onde uma pessoa que trabalha mais vai ter a mesma coisa que uma pessoa que trabalha menos. Eu creio que não seja justiça. Eu posso contar uma história? Puede. Havia uma escola e os alunos estavam insatisfeitos com as puntajes de seus pueblos. Eles falaram para su maestro: maestro, nós desejamos que as puntuagens de nossas pueblos sejam igualitárias. Todos os niños recibam de igual modo. O maestro pensou e disse: está bem, mês seguinte haremos assim. No primeiro mês, Pastor Lee, hermanos, todos os alunos receberam 8 de pontuagem. Todos. Aqueles que estudavam muito, aqueles que ficavam horas se dedicando a estudar e aqueles que não faziam nada. Em segundo mês, todos os alunos tiveram uma pontuagem 5. Por quê? Aqueles que estavam se esforçando, estudando, dando sua vida às ensinanças do maestro, deixaram de fazer também. E em terceiro mês, todos os alunos estavam recebendo uma pontuagem 3. Então, eu creio que esse é um dos grandes problemas do comunismo. Quando nós pensamos em tratar as pessoas diferentes, de maneira igualitária, nós não praticamos justiça. Nós praticamos injustiça. Nós estamos falando de coisas espirituais. E claro que, por supuesto que a igreja tem que pregar o evangelho, as coisas espirituais. Así es. Sin dejar as coisas políticas também. Temos que agir quando for preciso. Temos que agir quando for preciso. Pero que a palavra de Deus, Pablo escrevendo aos Romanos, ele diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, Justicia. é paz
y gozo en el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, de cierto modo, yo creo que la justicia que nosotros estamos hablando en esta noche, que todas las personas esperan de Deus, essa justiça só sucederá no reino eterno del Messias. Então, creio que é muito importante a igreja fazer um papel delante de las pessoas olvidadas de la sociedade. Nós, como pastores, também temos um papel de maestro. Temos que ensinar os padres a levar seus filhos a vacunar, por exemplo, para evitar as enfermidades. Temos muitas vezes, Pastor Lee, amigos que estão escutando, muitas vezes que ensinar as pessoas a cepilhar seus dentes para que tenham uma boa higiene. Temos como pastor, muitas vezes, ensinar as pessoas acerca de saneamento básico. É um papel da igreja. Pelo que, num papel mais amplo, é um trabalho, é uma rotação do Estado. Então, não creio que Deus seja injusto nesse sentido. Creio que nós temos que nos esforçar para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter mais coisas, e tendo mais coisas, em Romanos capítulo 12, diz que Deus dá um dom para as pessoas, que é dom de compartilhar. Temos mais coisas para compartilhar com os necessitados. Eu creio De eso se trata. É um papel muito importante da igreja. Pero entonces todo lo que estamos hablando y estamos viendo, hemos visto desde un principio algunas bases, algunos puntos de pincelada nada más acerca del comunismo y del socialismo, y con respecto a estas preguntas también, cerrando la primera parte de nuestra conversación, de nuestro diálogo, ¿por qué la iglesia entonces no debe ser comunista? ¿Por qué la iglesia no puede ser comunista? No debe. No debe ser comunista, porque las enseñanzas del comunismo no son las enseñanzas de la iglesia, no son las enseñanzas de Dios, no son las enseñanzas de Cristo Jesús. El comunismo, por ejemplo, enseña que nosotros podemos sacar los bienes de los ricos. La Biblia no dice isso apropiarse. Em momento alguno, apropriarse. No, em momento alguno a Bíblia dice essa coisa. Então, por que a igreja não pode? Um ponto muito forte, muito importante, de Pastor Lee, é que para o comunismo, o Deus do comunismo é o Estado, é o governo. E o Deus da igreja não é o Estado, não é o governo. O Deus da igreja é Jeová. O Deus da igreja é Jesus. Y es que también Pastor Esdras, podemos ver en el intento de colocar el comunismo y en algunos líderes actuales, ¿no?, dentro del comunismo. El comunismo solo sirve para las personas que están dentro del gobierno, pero el pueblo en realidad pasa muchos problemas, ¿no? Vemos países, por ejemplo, dentro de Latinoamérica, Bolivia, hasta hace unos meses atrás, Venezuela, y Brasil también, hasta antes de Bolsonaro, ¿verdad? Tenía un sistema, una ideología diferente, porque el comunismo toma las cosas por la fuerza, por la obligación, y no es por amor. Yo quisiera citar primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 3 dice: si repartiese todos mis bienes, está hablando de la propiedad de una persona, primera Corintios 13, 3, dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entregar las cosas sin amor es igual a comunismo, porque el comunismo toma por la fuerza. Sí. Y la Biblia dice,
Sí, y la Biblia dice que en la acción de dar tiene que estar como objetivo o como motivación el amor. Porque si no hay amor, dice la Biblia, no sirve absolutamente de nada. Entregar todo sin amor es igual a comunismo, ¿verdad? Corintios capítulo 13, versículo 3. En Cantares, de los Cantares, capítulo 2, versículo 24, en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 13, dice que el hombre debe disfrutar de su propio trabajo y no apropiarse del trabajo de otros, ¿verdad? Entonces, eh, acotando un poquito a la pregunta y dentro de esta conversación, la iglesia no debería ser comunista porque lo que nos gobierna a nosotros no son las bases del comunismo. Lo que nos gobierna a nosotros es la palabra de Dios. Para nosotros nuestra ley en primer lugar es la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios en todo el libro es amor, porque Dios es amor. Bien, nosotros estamos entonces en llegando al medio de nuestro programa. Yo quisiera en este momento mostrarles también un video, una información para que podamos ver y luego quiero dar saludos. Vamos a ver entonces el video. Bien, ustedes han visto, nuestra hermana Rebeca Luz va a estar con nosotros, va a estar con nosotros el día jueves, también en una transmisión en vivo. Vamos a hablar acerca de adoradores en espíritu y en verdad. Va a ser una transmisión también muy bendecida como está haciendo hoy, pero más referido a lo que es alabanza, adoración y todo lo que es ese ministerio tan lindo, tan precioso, con la hermana Rebeca Luz. En este momento, pastores, las quiero mencionar a las personas que nos están acompañando, tanto de Brasil como de Perú, porque tenemos algunas personas que se han unido a esta transmisión, entonces yo quiero dar saludos y les digo a los que están conectados ahora, este es el momento en el cual ya pueden comenzar a hacer preguntas, ya sea una duda o de repente algún comentario que que no hayan concordado, que estén concordando. ¿Correcto? Entonces, yo quiero saludar desde el comienzo, si es que se puede ver, mi esposa que está ahí, Janet, Jimena también está conectada, la hermana Ida Romero, que es mi mamá también, la hermana Betty, manda saludos, buenas noches a todos, hermanitos, ella dice. ¿Quién más? Ana Paula Umbelino, a paz. Hermana Norma, dice, muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo? Es de iglesia. Ana Paula Umbelino. Ana Paula Umbelino. Es que Iglesia Bro. es la iglesia, bro. Es que la foto está chiquitita y no puedo reconocer. Sí, Ana Paula de la iglesia Bro. También está la esposa del pastor Esdras, la hermana Sueli Condelo, una linda hermana también. Beth Santos, también de la iglesia Bro. Sí. Ajá. Adriana Medeiros. Yo conozco a la hermana Adriana. Buenas noches, hermana Adriana. Hemos estado en su casa también con su esposo, su familia y muchos hermanos de la iglesia de Hebrón comiendo un churrasco ahí, me acuerdo muy bien. Picaña. Sirlene Santana Sibia. Paz su Señor también ella dice. La hermana Jesusa Emperatriz, buenas noches, pastor. Este tema es interesante, es muy interesante el tema. Adriana Medeiros dice, no estaba escuchando muy bien, el sonido no estaba saliendo bien. Paloma Páez, también de la iglesia de Hebrón, está ahí. Jimena dice, pastor Esdras, bienvenido. Jimena es mi hermana. La hermana Norma también manda, pastores, buenas noches. Celina Alves Marchins, paz. Ella es
debe ser un contacto de la iglesia también. ¿Qué más? Mónica Piso, la hermana Mónica también de la iglesia Bron, de ella sí me acuerdo. La hermana Asunta Durán, buenas noches, pastores. Hermana, qué bueno que esté asistiendo. Laura Stephanie, buenas noches, pastores. Todos están viendo también ahí. ¿Quién más? Daniel, Pastor Daniel da Baixada Sanchista, Pastor Esdras. Irmão Daniel, pastor Daniel, um Pastor forte Daniel. abraço. Deus Uma abençoe. tarefa aí de novo lá em Pastor Lino. Vamos, né? É. De novo na praia. Deus abençoe Lía familia. Joel Velázquez de nuestra iglesia también está ahí conectado. Buenas noches, pastores e iglesia. Marlene Sodré, conozco también a la hermana Marlene. ¿Qué más? Está mandando saludos. Deus abençoe, pastor Esdras, Daniel López. Muito obrigado, Deus abençoe. Ahí tenemos la primera pregunta, que lo vamos a leer dentro de unos momentos al final y lo vamos a responder. Pastor Elías, evangelista de Garza, Brasil, Sao Paulo. Buenas noches a todos, él manda saludos. Ray Oliveira, a paz, boa noite. Raimunda, Deus abençoe. Pastor Elias, Raimunda, Deus abençoe. sí. Glenny Romero, de acá de la iglesia. ¿Se acuerda, Pastor Esdras, de Glenny Romero, mi tía? Sim, sua tia. Sí. É Saludos. buena pessoa. Ela fez uma broma. Una Ela broma. boa. Una broma. Boa. Sí. Não me ouvirei. Sí. Dice, saludos a la hermana Glenny y la hermana Dora, al pastor Esdras. Solo al pastor Esdras, a mí ni me saluda. Saludos só a mim. Sí, solo. El pastor Elías también sigue ahí. Roberto Carlos Guzón, Guarulhos, Sao Paulo. A paz, pastores. Lembra? Lembro, esse é fera, hein? La hermana Luz Ureta Durán, de acá en la iglesia. Muchas bendiciones, pastores. Bien, tenemos solamente una pregunta en este momento. Ahorita lo vamos a leer. Vamos a terminar acá todavía con las consultas que nosotros tenemos, que vamos a acortar un poquito el tiempo, Pastor Esdras, Sim. para que no quede muy largo también. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a continuar en este momento. Déjenme poner aquí solamente un momento más. Pastor Esdras, hay muchas personas, todo el mundo vive en desigualdad, esa es la verdad. Unos tienen más, otros tienen menos. A veces el que tiene menos es más feliz que el que tiene más, ¿verdad? Es más, tiene más paz, no se preocupa con nada. Y bueno, las cosas funcionan así. Nosotros no hemos creado las reglas del juego. Hemos venido a un mundo donde ya todo estaba hecho, todo estaba creado. Entonces, delante de estas cosas, ¿verdad? Delante de muchas injusticias, obviamente no nace en el corazón de Dios. Algunas personas dicen, es injusto que unos vivan mejor que otros y que tengan más que otros. ¿Qué podemos decir acerca de esta afirmación? É justo que Algunas uma pessoa personas dicen así, es injusto que unos vivan mejor que otros y que tengan más que otros. Amigo Lee, de certa forma é injusto, porque Deus não tem prazer que as pessoas sofrem. Deus deseja que as pessoas sejam felizes, pelo que todos nós estamos cerrados abaixo do pecado. E o pecado siento que el mundo tiene injusticia, que el mundo tiene dolor, que el mundo hay desigualdad social, que en el mundo hay personas que viven solas. Yo creo que todas esas cosas resultado de los pecados de hombre. Y cuando Jesús murió na cruz, murió en la cruz, Ele trouxe salvação para nossas almas, pero que também falou que teríamos aflições em este mundo, porque é um mundo de dolor. Então,
de cierta forma es injusto, porque cuando nosotros miramos un niño muriendo de hambre en India, muriendo de hambre en África, nosotros lloramos, nosotros estamos tristes. Yo creo que también Dios también está triste. Y por eso es lo trabajo de la iglesia, llevar lo evangelio, es el trabajo de la iglesia, trabajar para disminuir la diferencia social, para poner un ánimo nuevo en las personas, para que ellas possam cambiar sus vidas, para que ellas possam salir de este estado de miseria que están viviendo. Entonces, yo creo que no es justo, pero que lamentablemente es así que tenemos que vivir por causa de la desigualdad social que el propio mundo impone a las personas. Es verdad, es verdad. Yo he visto, por ejemplo, algunos casos y sale en internet, en la televisión, de personas que vivieron en la máxima pobreza, tocaron fondo, mientras otras personas tenían su casa, su carro, todos los días comían una picaña ahí en la mesa. Pero estas personas no se quedaron ahí, sino que ellos decidieron salir, trabajar, despertar temprano, vender sus propios productos, helados, un sándwich, salían por las calles, vendían, pero ahora son dueños de empresas. Entonces yo creo que eh, esta cuestión de que si es justo que unos vivan mejor que otros y tengan más que otros, es como el pastor Esdras ya lo dijo hace un momento, es de acuerdo también a cuánto yo me esfuerzo por tener las cosas, y la Biblia también habla de eso. Levántate tú que duermes, levántate, mira a la hormiga, nos da muchos ejemplos, ¿no? Formiga en portugués, un poco de sueño, un poco de cansancio, vendrá la pobreza sobre ti. La Biblia dice esas cosas. La Biblia nos enseña, entonces, amigos, hermanos, que nosotros tenemos que esforzarnos también para que ciertamente salgamos de esa injusticia que en el mundo y los propios hombres han creado. Porque si hay injusticia no es algo que proviene propiamente de Dios, sino es algo que entre nosotros también lo creamos. Si yo, por ejemplo, quiero de repente a fin de año llevar a mi familia a un paseo, pero sé que ahora no tengo el recurso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esforzarme un poco más, juntar un poco más de dinero, y ahí yo voy a poder llevar a mi familia, voy a poder disfrutar, voy a poderles comprar una gaseosa, un helado, un sándwich, llevarlos a comer una pizza, llevarlos al cine o al lugar donde ellos quieran, porque nos estamos esforzando para hacer ese tipo de cosas. Y aquellos que lo hacen, yo no puedo cruzar los brazos, renegar y decir, ¿por qué ellos tienen? Porque están trabajando, porque se esfuerzan. Claro que en algunos casos no es así, a veces hay dinero mal habido, dinero que a veces ingresa a los bolsillos de las personas, pero por la corrupción y no por el trabajo. Ahí es otro caso que no vamos a tocar en este momento. Estamos hablando del esfuerzo solamente, para tampoco no hacerlo largo. De repente en otro momento, pastores, las podemos tocar también esos temas. Y ya le invitamos. ¿Aceptaría la invitación para otro diálogo o no? Cerramos la invitación ahora. Cerramos entonces. Pastor Esdras, pero también hay personas que dicen dentro de una misma iglesia, porque es que también está dentro del pensamiento de las personas de una iglesia. Ahora vamos para dentro de una iglesia. Ahora vamos para ver el pensamiento de las personas. Porque muchas personas de una iglesia muchas veces miran mal a su pastor, porque el pastor está siendo bendecido, y dice, es seguramente los diezmos, seguramente las ofrendas, es lo primero que las personas se van a imaginar. Y los mismos miembros comienzan a criticar, no solamente al pastor que de repente está siendo prosperado por Dios, si fuera el caso, sino van a criticar también a su hermano o a la hermana que está al lado porque se está vistiendo bien, de repente viene con una ropa diferente, un domingo se aparece con algo diferente, con una bendición diferente. Entonces, ellos van a comenzar a criticar y ellos van a preguntarse entonces lo siguiente que queremos transmitir. ¿Es injusto que existan ricos y pobres en una misma iglesia? O sea, en una iglesia donde hay pobres,
es injusto que Dios también traiga a estas personas que son, digamos, de mejor posición o con más posibilidades. ¿Sería una injusticia eso? No creo que sea justo también, porque es una realidad, una triste realidad de nuestra sociedad. Pero que yo creo que la gran justicia de Dios es Dios poner ricos y pobres para vivir en comunión, hacerlos hermanos. Yo creo que es una gran justicia. La iglesia es formada de todas las clases de personas. Hay una afirmación de Pablo, hablando en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en la iglesia no hay judíos o griegos, no hay esclavos o libres, no hay hombres o mujeres. Para Dios, ¿no? Pablo dice que todos son uno en Cristo. Sí. No creo que es de una cierta forma uma injusticia, mas isso não é uma desigualdade, porque la igreja é formada de estas pessoas. Eu creio que a igreja também não tem possibilidade de resolver a situação econômica de um país. Não é papel da igreja. Certo dia, Jesus tomou uma moneda e perguntou às pessoas: de quem é essa esfinge? As pessoas disseram: é de César. Jesus disse: dá-lhe a César o que é de César. Mas eu creio que seria uma desigualdade social se dentro da mesma igreja era um irmão necessitado e outro irmão que tem condições de ajudá-lo, não é ajudá-lo. São João diz em 1 São João que como pode permanecer o amor de Deus nesse irmão que está vendo um irmão necessitado e não socorrer esse irmão. Então, eu creio que, ao final, de certa forma, devido à desigualdade social que nós outros estamos abaixo, é justo. E Deus, ele deseja salvar os ricos, também os pobres, e que todos vivam em comunhão, que todos vivam como irmãos. Esta é a grande justiça de Deus. Yo creo de esta forma. Correcto. Bueno, también nosotros podemos ver este caso en la Biblia, en el libro de Santiago, o Tiago para ustedes, ¿no? En Brasil. En el capítulo... Tiago. En el capítulo 2, claro que no va a hablar explícitamente acerca de la desigualdad o si sobre la justicia, ¿no? Si hay ricos o pobres, pero él va a mencionar en un ejemplo, en una llamada de atención, Santiago, aquellas personas que tienen preferencia por las personas más acomodadas, que entran con mejor ropa, los atienden mejor, ¿verdad? Entonces solo digo esto para mostrar que también en ese tiempo ya había ese tipo de cosas, creyentes que tenían una mejor condición económica frente a otros que no tenían menos, pero es que en aquel tiempo yo creo Pastor Esdras, no en todos los casos, pero no se sufrían las cosas que hoy se sufren, porque ahora las iglesias parecen pasarela de modas, ¿verdad? O sea, estoy tratando de decir que a veces las personas van a ostentar las cosas que tienen, la ropa que tienen, y de esa forma hacer sentir mal a los que no tienen. Claro que muchas veces eso sucede también sin intención de las personas, porque no tratan de hacer eso, es porque han tenido un estilo de vida así, y es que a veces es difícil para los pastores
lidiar con estas situaciones de un hermano o una hermana que venga y diga, pastor, esto está pasando, que cómo es posible, aquel y el otro, y a veces la hermana o el hermano no tiene la más mínima intención, pero ofende a otras personas sin querer, y es difícil lidiar con estas cosas. Yo quiero hacer una pregunta más y luego pasamos a las preguntas que nos han hecho acá en los comentarios para terminar esta parte, que es una pregunta un poquito de repente incómoda para algunos que no van a gustarles, ¿no? La pregunta sería así, porque es que estamos nosotros viviendo en un tiempo difícil, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay Sí, muchas personas, por lo menos acá en Perú, yo he visto también noticias allá en Brasil, que personas de una iglesia, yéndonos a la iglesia porque ahora estamos en la iglesia, se han quedado sin comer, pastores. Ya no tienen más dinero, recursos para comprar comida, alimentos para su hogar. Pero hay otras personas de la misma iglesia que sí tienen, y tienen para pasar una cuarentena de 1 o 2 años, ¿no? El dinero suficiente, la provisión. Gloria a Dios por ese tipo de cosas, si es que ocurre, no podemos criticar nada de eso. Sin embargo, hay esa situación delicada de algunas personas. La pregunta sería, delante de esa situación difícil, terrible en este momento, porque ocurrió también en el libro de Hechos, capítulo 2, y hubo una necesidad, y los hermanos de todo corazón hicieron eso, vendieron sus propiedades, no les importó las cosas materiales, pero lo distribuyeron entre todos los necesitados. Ahora, la pregunta es, los miembros de una iglesia con más posibilidades económicas, obviamente, ¿no? ¿Deberían vender sus pertenencias ahora y repartirlas a aquellos que no lo tienen? Difícil, ¿no? Complicado, pastor. é, claro que não, Lee, pastor Lee, amigo, claro que não. É, quando miramos para um contexto mais amplo de Hechos 2, de Hechos 4, do texto que estamos falando nesta noite, também temos que meditar o que dijo capítulo 5, onde uma pareja, Ananias e Safira, também vendem sua casa e eles não levam o dinheiro aos pés de los apóstolos. E este homem, Ananias, saca parte desse dinheiro e então vai delante de apóstolo Pedro para entregar. E que Pedro disse àquele homem? Capítulo 5, versículo 4, Pedro disse a ele assim: não se te quedava a ti e vendida, não estava em tu posteridade? Ou seja, a casa estava em las manos de Ananias e Safira. Quando também venderam a casa, Les pertenecía el dinero. sí, estaba en sus manos. Entonces, con esta fala, con esta palabra que Pedro dice a Ananías, nosotros observamos que eles não tinham a obrigação de vender suas casas. Era voluntário. Era o Espírito de Deus que agia no coração das pessoas. Era o Espírito de Deus que fazia com que as pessoas vendessem suas herdades e suas casas. Contexto mais amplo, histórico, em ano de 39, os judeus começaram uma grande perseguição contra os cristianos. E os cristianos tiveram que unir. Depois de ano 40 até ano 49, tuve uma grande hambre em Jerusalém. Agora, a igreja que tinha todas as coisas compartidas estavam necessitando de ajuda, estavam passando necessidade. E Pablo, no ano 55, escreveu uma carta para
los hermanos de la iglesia de Corinto, también a los hermanos de la iglesia de los romanos, y lo pide una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por gran necesidad. ¿Por qué? Porque habían vendido su heredad, habían vendido sus casas, ahora estaban teniendo necesidad. Então, nosotros no necesitamos vender nuestras casas para sermos hijos de Dios. No necesitamos vender nuestras verdades para sermos hijos de Dios. Usted habló de Santiago. Santiago también escribió que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar los huérfanos. Sí, Huérfanos, ¿qué se dice? huérfanos. Las viudas en sus tribulaciones y quedarse sin mancha de este mundo. O sea, la verdadera religión no es vender mi verdad. La verdadera religión no es vender mi casa, poner el dinero en la iglesia. Como usted mismo habló de 1 Corintios, capítulo 13, ¿no? Pablo dice que mismo que yo pegar todo mi dinero y dar a los pobres, si no houver amor, no hay bien alguno en eso. Entonces, no creo que tenemos que vender nuestras casas, nuestras verdades, pero creo que nosotros tenemos que ayudar a los hermanos que están pasando por necesidad. Es un papel fundamental de la iglesia de Cristo. Yo creo que Es verdad. La pregunta es un poco que indispone a las personas que de repente tienen una mejor condición económica, ¿verdad? Y no es para sentirse mal, porque hoy día hay de todo tipo de acusación, pastores. Yo vi, por ejemplo, en internet, vi en las noticias, cómo hay una guerra entre algunos cristianos, de decir, pero tal persona tiene y no está ayudando, no vende su carro, ¿para qué le sirve un carro ahora? No puede. Pero no se trata de eso, es como está diciendo el pastor Esdras, y eso trae calma, trae tranquilidad, porque no se trata de deshacernos, ¿por qué no hacen como se hacía en el libro de los Hechos? Es que son cosas diferentes, son realidades diferentes, y todo ahí fue hecho en base al amor. Inclusive, pastores, en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, cuando Pablo va a hablarles justamente de recaudar una ofrenda para los hermanos necesitados allá en Jerusalén, el tiempo que ellos estaban pasando por problemas. Él les va a decir que se levante esto, que se haga con amor, porque miren cómo otras iglesias lo han hecho también, tal. Vamos a llegar nosotros al versículo 12 de esta carta, y dice así: porque si primero hay voluntad dispuesta, perdón, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, o sea, que los más necesitados con todo lo que digamos uno venda, ellos se van a beneficiar y ya van a estar tranquilos. Y para vosotros estrechez. O sea, no se trata de que yo venda todo para ayudar a los pobres y yo me vuelva una persona que esté necesitando de otras personas. Se trata de ser inteligente, amoroso. Hay una palabra que va a decir en el capítulo 9, generoso. ¿No? Hay que saber ofrendar a las personas que más necesitan de forma generosa, pero no se trata de vender las propiedades y así, acá, aquel otro, para ser buenos hijos de Dios o ser cristianos. Dios ya nos ama, de lo que se trata es ayudar a los más necesitados. Pastores, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que han hecho aquí, me parece interesante. ¿Vamos? Vamos. A ver, la primera, perdón, hay un comentario aquí. Nos manda la hermana Federica Vareta. Dice así: con la Biblia abierta es inevitable afirmar que el socialismo no proporciona la libertad, sino la esclavitud a una clase dominante.
Los cientos de años de experimentos con los sistemas económicos socialistas solo han terminado en fracaso y en tragedia. Es verdad, hay unos videos tremendos de cuánta gente ha muerto a causa de esta filosofía. El fascismo, el nazismo, el comunismo confiaron en las ideas fracasadas del socialismo. Sí, porque podemos preguntarnos, ¿en qué lugar, en qué país ha tenido éxito estas filosofías, estas ideologías, esta forma, este sistema político, este sistema social? ¿En qué país que se ha tratado de hacer? En realidad ha llevado a la pobreza. Así como en el video estábamos viendo a Gloria Álvarez, y yo recomiendo mucho que vean ella, por el material que ella tiene para hablar acerca de estas cosas. Es muy bueno lo que ella dice, ¿no? ¿Quién más? Ese fue un comentario. Ahora vamos a una pregunta. Hay una pregunta que dice así. Mi pregunta es si el Papa, la Iglesia Católica, estaría engañando a la religión católica, si está de acuerdo con el homosexualismo y otras cosas más, porque los fieles de la religión católica no están de acuerdo con los homosexuales. Había una controversia, ¿verdad?, acerca del homosexualismo, si la Iglesia Católica está aceptando eso. La pregunta creo que va en este sentido, si el Papa no estaría siendo muy sincero en cuanto a su posición en esta parte, ¿no? No es tanto lo que estamos hablando, pero ¿qué tendría que comentar, Pastor Esdras? Pastor Lee, amigos que estão ouvindo nesta noite, eu não creio que o Papa está fazendo esta enseñanza em la Igreja Católica. Eu creio que o Papa ele falou uma opinião personal de ele quando perguntaram-lhe acerca de homossexualismo. E nós temos que também pensar o seguinte, que essas pessoas marginalizadas, os homossexuais, muitas vezes são oprimidas por la igreja, por la sociedade, por lo comunismo, que também não aceita essas pessoas. Eu creio que Deus ama todas as pessoas. Eu quero deixar muito claro o que estou falando nesta noite. Deus ama todas as pessoas. Porque nós, quando estamos distantes, longe de nosso, lejos, que se diz? Lejos. Lejos de nuestro Senhor, cada um tinha uma vida de pecado. E o homossexualismo é um pecado. O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, diz que muitas pessoas faziam desta forma, depois deixaram e agora são santas. Eu creio que a igreja tem que mirar para essas pessoas de uma maneira acolhedora, de uma maneira diferente, uma maneira de amor. Porque se nós cerrarmos as portas da igreja a essas pessoas, como que elas vão escutar a palavra de Deus? Pablo diz que como creemos se não há quem prediga? Quem prediga, né? Predique. 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 Nós temos que predicar a palavra para essas pessoas. Então, eu creio que uma coisa é a posição de Papa personal, como aqui em Brasil, muitas das vezes, nosso presidente não consegue deixar de lado o homem Jair Messias Bolsonaro e o presidente. Muitas vezes o Papa também, quando nós oímos o que ele habla, nós miramos em la persona de Papa.
muchas las veces es la opinión personal de la persona. Claro. Bergoglio, Bergoglio es el nombre de Papa, ¿no? Es la opinión personal de él. Entonces, no creo que eso sea un punto de grande discordia de la iglesia. Pero acaba influenciando, ¿verdad? A los seguidores, ¿no? Porque el líder va a formar la idea de aquellas personas que están siguiéndoles. De alguna forma va a influenciar, creo yo, ¿no? En la decisión y el pensamiento de los que están siguiendo. Sí. Eh, Pastor, acá hay un comentario interesante de nuestra hermana Jesús Emperatriz. Ella vive en los Estados Unidos y el comentario que la hermana dice es así: Pastor, yo asisto a la Iglesia Universal de Nueva York y la mayoría son empresarios y gente de recursos, pero nunca dieron nada por esos hermanos. Me imagino por aquellas personas que están pasando necesidad. La Iglesia Universal allá en Nueva York. Interesante ese comentario. Sí. Y es que a veces las personas que tienen esa capacidad no tienen también la disposición, no tienen el amor, no tienen un corazón y no tienen esa cualidad que es la empatía, ¿no? Para ayudar a las demás personas. Me parece interesante y agradezco la intervención y el comentario de la hermana Jesús Emperatriz. Nuestro amigo Roberto Carlos Gusson, él tiene una pregunta, si no me equivoco, es un poquito largo el texto, voy a leerlo. Está en portugués. A paz, pastores. Voy a traducirlo al español, ¿ya? Dice, en el siglo XXI, la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, perdón, en el siglo, bueno, acá dice, perdón, en el siglo XI, la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla fue excomulgada por la Iglesia de Roma. Y en el siglo XVI, Lutero fue excomulgado también. Así tomaron todos los protestantes excomulgados. En el siglo XX, el Papa Pío XVII decreta la excomulgación o la excomunión automática de todos los católicos en obstinación consciente que adhiere al materialismo asociado al comunismo. En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II perdona a los ortodoxos, ya a los protestantes y a los comunistas no. La pregunta es, ¿eso nos hace iguales a los comunistas? Pastor Esdras, ¿escuchó? Vou falar em português um pouquinho, né, que é para o pastor Roberto. Pastor Roberto, Deus abençoe, manda um abraço para sua esposa, para seus filhos. Obrigado pela pergunta. Pastor Lee e amigos, no nos haces como los comunistas. Nosotros tenemos que comprender que las enseñanzas de la Iglesia Católica es muy diferente de las enseñanzas de la Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Cristiana tiene la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra de Dios. Y la Iglesia romana cree que la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra, contiene. Y también ellos toman una posición de la siguiente manera. Primero, viene la tradición. La tradición está arriba de la Biblia, arriba de la palabra de Dios. Después, las cartas, las encíclicas papais. Y después, la palabra de Dios. Cuando nosotros, como igreja cristiana, contestamos las enseñanzas de la Iglesia Católica, usando la palabra de Dios, la Biblia, ellos no aceptan. ¿Por qué? Porque ellos tienen la tradición acima de todas las cosas. Ellos tienen las escritas, las encíclicas papais
arriba de la palabra de Dios. Yo creo que es más un posicionamiento equivocado de la Iglesia Católica, porque no es posible una persona leer, estudiar la palabra de Dios y permanecer con las enseñanzas romanas. No es posible. No es posible que una persona conoce la palabra de Dios y se prostra delante de una imagen de escultura. No es posible que una persona que estudia la palabra de Dios hace oraciones para los muertos a ayudarlos. Entonces, no creo que somos igual los comunistas. Yo creo que la iglesia empezó en el año de 33 en Jerusalén, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo: está consumado, teotelestai. Todas as pessoas que creem em Jesus estão sobre esta roca viva que é Jesus. Não é a igreja romana, não é a igreja hebrón, não é a igreja Perú para Cristo, com toda carinho, não é que detém a palavra de Deus. Nós estamos alicerçados na roca, e a roca é Cristo. Não somos comparados aos comunistas. No creo así. Amén. Bueno, sí, son cuestiones de los católicos, ¿no? Que saca, pone al gusto que ellos quieren cuando no están de acuerdo con ellos, excomulgan. Si no dices esto, no eres de nosotros. Bueno, es una cuestión que ellos tienen que resolver, es un problema de ellos, no es un problema nuestro. Pastor Esdras, ha sido un gusto muy grande hacer esta transmisión junto con usted, con los hermanos de la Iglesia Hebrón que nos están acompañando también en este día. Invito a todas las personas a que continúen asistiendo a estos programas, porque justamente se trata de llevar más información para nuestras congregaciones. Y es una forma más fácil, creo yo, de poder hacerlo, porque a veces en las iglesias no se habla con tanta libertad como podemos hacer acá, inclusive colocando puntos de vista diferentes, porque como hemos dicho al principio, respetamos a todos los que creen diferente. Respetamos, aceptamos los comentarios, vamos a tratar de resolver algunas preguntas y todos son bienvenidos para asistir a este tipo de transmisiones. Nos vamos a despedir en breves minutos. Pastor Esdras, ¿algo más que quisiera aumentar aquí? Sí, yo quiero decir a todos los hermanos que este reino de justicia va a venir. Todos nuestros ojos verán este reino de justicia. Todos aquellos que creen en Jesús Cristo. Yo quería, ¿hay posibilidad de tú leer dos pasajes en Biblia? Vamos a leer, vamos. La primera es Isaías. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 1 a 9. Dice así. Este es el reino de Mesías, el reino de justicia, el reino de paz, donde todas las personas, ricos y pobres, vivirán de manera igualitaria. Por favor, ¿puede leer? Capítulo 11, versículo 1 hasta 9. Hasta el 9. Vamos ahí. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres,
con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pit, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muy bien. Isaías 65, 17 a 25. 17 al 25, dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y al pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Hasta el 15, hasta 25. 25. 20. Y no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amém. Entonces, hermanos, Lee, el comunismo enseña que sus pensamientos, su forma de gobierno es Dios. Es Dios. No hay como la iglesia enseñar lo comunismo. No hay. Y nosotros, como una hermana habló, nosotros sabemos que cuando un gobierno comunista empieza en un país, en una sociedad, las personas son oprimidas, las personas son muertas, porque ese reino es la fuerza que es implantada, a fuerza. Y muchas iglesias están cerradas por lo comunismo. Y las personas no pueden recibir ayuda de nadie, solo de Estado, solo del gobierno. Entonces, los dios del comunismo es el Estado. Los dios de la iglesia es Jehová. Para cerrar, Deuteronômio 6, versículo 4, dijo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Só hay uno Dios, y este Dios es Jehová. Lee, muchas gracias, bendiciones, que Dios bendiga fuertemente su ministerio, su vida, su casa, su iglesia, su familia. Muchas gracias por invitarme en esta noche. Yo quiero dejar un fuerte abrazo a todos los hermanos y que Dios bendiga a todos poderosamente. Hay un Dios, ese Dios es Jehová. Pastor Esdras. Pastor Sí. Esdras. Aquí, por último, están mandando algunas preguntas que a mí no me gustaría dejarlo
al aire, son comentarios y preguntas muy buenos. Vamos a darnos unos minutos para esto. ¿Está bien? Sí, está bien. A una hermana, la hermana Federica Bareto, me gustaría que me aclare bien, como que dice, ¿a quiénes se refiere este pasaje de Jeremías 25:34? Dice, aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré y caeréis como un vaso precioso. Bueno, es una profecía en el libro de Jeremías capítulo 25, donde dice, aullad, oh pastores, y clamad, revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré y caeréis como un vaso precioso. Hay que entender que la profecía no solamente son para los años después de Jesucristo, sino que también se han cumplido muchas profecías en el tiempo que los profetas vivían. Entonces hay que ver todo el contexto de este capítulo. Pastor Esdras, vamos a Jeremías 25 para responder entonces la pregunta. Jeremías 25, ¿Cuál es el título? Jeremías 25, versículo 34. Mientras yo voy a otro comentario, una pregunta aquí. ¿Está bien? ¿O vamos primero a leer? Vou ler em português, tá? Sí. Chorai, pastores, e clamai. Revolvei-vos da cinza, vós que sois os príncipes do rebanho. Pois já chegou o dia de serdes mortos. Eu vos despedaçarei, e então caireis como carneiros escolhidos. Temos que ver todo o contexto, Lee. Temos que estudar todo o contexto da passagem. Sí. Mas como é del Velho Testamento, Viejo Testamento, Antiguo. Antiguo Testamento, eu creio que sea a respeito acerca de los sacerdotes judeus, eu creio. Temos que ler todo el capítulo, que solo un versículo El versículo claramente como la hermana pediu, né? Nosotros podemos responder después la pregunta sí. que estará en Facebook, né? Sí, en el Face. Pero, sin embargo, los primeros versículos lo aclaran, ¿no? Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, y en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, refiriéndose a ese tipo de profecía, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, ahí comienza la profecía referida a ellos. Pero sí, es más prudente, como dice el pastor, leer el contexto, porque se trata de escatología, entonces para no tropezar o no dar una falsa o una respuesta a medias, es bueno estudiarlo, leerlo y después responder esa pregunta, hermana Federica. ¿Correcto? Pero gracias por la pregunta y vamos a responderlo, sí, pero por los comentarios, después de haber leído el contexto. Dice el pastor José Elías, evangelista de Garza, Sao Paulo, dice así, en la trayectoria de la iglesia cuando ella nació era una sola verdad, Jesús era el centro. En Grecia se volvió una filosofía, pero cuando llega a América, ella se vuelve un negocio. ¿Cómo el pastor ve esta condición? Yo creo que la iglesia dejó los ensinamientos de la palabra de Dios. Hoy nosotros miramos aquí en Brasil muchas iglesias, los pastores enseñando sobre psicología, enseñando sobre autoayuda, enseñando sobre programación neurolingüística y dejando de lado la palabra de Dios. No creyendo, no predicando la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia está llena, porém não tem qualidade. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, pero há poucas pessoas
que tiene condiciones de serem maestras, de ensinar la palabra de Dios. Nosotros estamos muy distante, Ancho. No, Ancho. ¿Cómo que? Como distante. Distante. Dis, a palavra. Distante de. Nós estamos muito distantes da palavra de Deus. Estamos lejos de la palabra de Dios. Lejos. Nosotros estamos muy lejos de la palabra de Dios. Me olvidé de la palabra lejos ahora. Estamos muy lejos de la palabra de Dios. Hoy las iglesias separam, né? Qualquer pessoa sem qualificação nenhuma para ser ministro da palavra de Deus, porque as igrejas estão mirando no dinheiro. Eu creio que do ano 90 para adelante, a igreja mergulhou em uma dificuldade muito grande, porque nós ouvimos as ensinanças da teologia da prosperidade. E a Bíblia mostra que Deus bendice as pessoas, que Deus prospera as pessoas, pero que não da maneira que essas enseñanzas são habladas dentro de nossas igrejas. Mucho tiene que ver y mucho está en juego también el interés, los intereses desmedidos de muchas personas que lideran las congregaciones. Y este movimiento de la prosperidad ha causado, como el comentario del pastor Elías después ha vuelto a escribir, dice que ha generado mucho escándalo. Y es verdad, a causa de eso, hermanos, a causa de eso, amigos, los que son hermanos hasta pueden entender un poquito más estas cosas, pero aquellos que están fuera, que ven de fuera la iglesia, los que critican, tenemos que entender algo. Ellos no son, o estas iglesias de la prosperidad, no son iglesias que nos representan. Lo que nos representa a los cristianos es la palabra de Dios, es la conducta que en la Biblia nos enseña. Aquella persona que sale de ese padrón bíblico, entonces está actuando de acuerdo a sus intereses, está actuando de acuerdo al amor, amor al dinero que los esclaviza. Y por ese tipo de cosas entonces se va a parar, va a engañar, por falta de preparación también, como dice el pastor Esdras, porque hay muchas personas que salen, se ponen delante de un púlpito y solo van a repetir lo que ellos han aprendido, pero no lo que han estudiado, porque no han estudiado. Entonces es necesario que la persona se prepare, es necesario que la persona en primer lugar tenga un corazón volcado para Dios, que sea leal a la palabra de Dios. Y por eso ocurren muchos problemas en el mundo cristiano. Acá han ocurrido problemas muy feos, muy grandes dentro del cristianismo, en iglesias muy conocidas, se ha hecho un escándalo y a partir de eso han criticado a todos los cristianos, a todas las iglesias evangélicas. Pastor Esdras, estamos llegando a las 2 horas de transmisión. El programa ha sido muy bueno, las personas todavía están asistiendo ahí. Gracias a todos los hermanos. Sí, porque ha sido muy bueno la participación de todos. Hermana Federica, por último, está escribiendo también, muy clara es la diferencia entre los pastores buenos y los malos. Los primeros dan la vida por las ovejas, los segundos son mercenarios y no les da cuidado a las ovejas. Unos buscan los intereses de Jesucristo, no los suyos propios. Los otros buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Sí, ahora se marca más esa diferencia, pastores, los verdaderos pastores. Y ahora, ¿no? ¿Dónde están esos pastores, los grandes, los famosos? Bueno, yo creo que vamos a hablar, tenemos mucho de qué discutir, tenemos mucho de qué tratar, de conversar, pero hemos excedido el tiempo en que nosotros teníamos que permanecer en transmisión. Prometemos que vamos a continuar con nuestro programa y vamos a invitar nuevamente al pastor Esdras. Ha sido muy productivo, pastor, estar contigo ahora, un amigo muy grande, muy querido, y la iglesia, mi familia, le extraña también. Tiene que venir a visitarnos otra vez y estar haciendo un trabajo bonito por acá. Hermanos queridos, quiero despedirme. Primero vamos a la despedida del pastor Esdras, por favor.
Yo quiero bendecir todos los hermanos que estuvieron conosco en esta noche, en este programa. Que Dios bendiga grandemente a todos ustedes. Yo quiero agradecerte, hermano, amigo, Oliva, por el cariño, la amistad. Nosotros somos una sola familia. Su familia es mi familia es su familia. Las puertas de mi casa están cerradas, no, están abiertas para usted y para toda su familia. Lo quiero mucho. Que Dios bendiga. Gracias, pastores. Mi cuarto sigue ahí en su casa, ¿no es cierto? Sí, Está ahí, ¿no? Bueno, una vez más, gracias a todas las personas de la iglesia Hebrón allá en Brasil que han estado con nosotros siguiendo la transmisión. Han sido muy amables, gracias por los comentarios. Gracias también a los hermanos de nuestra congregación Perú para Cristo y a los amigos que también han estado siguiendo esa transmisión. Que Dios les bendiga. Mañana tenemos una transmisión a cargo del hermano Renato. La palabra, la reflexión va a ser con él. Va a ser breve. No se olviden de conectarse a las 6 de la tarde. Y el día jueves tenemos una transmisión en vivo también con una amiga muy querida, Rebeca Luz, cantante allá en Brasil, y vamos a estar compartiendo también con ella un momento maravilloso. Pastores, das fuerte abrazo para su esposa, para Caro, sus hijos, para toda la iglesia de Hebrón, que también es mi iglesia. De aquí yo mando un saludo para ellos, los extraño, hermanos. Quiero estar con ustedes, dependiendo y Dios mediante, estaré con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Chao, pastor. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Chao, chao, chao.